que el capitalismo es hegemónico, ciertamente, pero que hay otros espacios, amplios espacios, diría yo, en muchas sociedades, en donde el valor no es simplemente valor de cambio, sino que hay prevalencia incluso del valor de uso en muchos espacios de la sociedad. Esto lo podemos discutir en un rato. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. A mí genera un poco de sonrojamiento el hecho de que me hayan puesto a la par a hablar con dos profesores del tamaño y nivel, y yo como un simple estudiante me pongan aquí a conversar con ellos. Para mí es extraño en principio, pero a la vez un privilegio. ¿Qué es el capital? Que es la pregunta que nos plantean. Bien, en principio compartiendo lo que decían el profesor Saldarriaga y el profesor Castro. Sin embargo, quisiera yo caracterizarlo de una manera un poco diferente. El capitalismo es un sistema económico, es decir, si entendemos economía por la asignación de recursos materiales, de medios, es decir, medios que se asignan a ciertos fines materiales, el capitalismo es una forma particular en la cual esos medios se han asignado a ciertos fines. ¿Cuál es la distinción entonces más o menos somera del capitalismo respecto a otras formas de asignar recursos materiales? Que en épocas, diría yo, precedentes al capitalismo, esa asignación de recursos estaba mediado por un factor externo a la misma economía. Es decir, en épocas agrarias, por ejemplo, los recursos materiales se asignaban de acuerdo a las estaciones, a los ciclos naturales de la tierra, del tiempo. Entonces, en ese sentido, hay un dominio, si se quiere, consciente de la asignación de recursos, cuáles eran sus fines, ¿no? Los fines, en la época de la Grecia clásica, los fines materiales, los fines a los que debería servir la asignación de recursos era básicamente a la administración de la casa, la administración de la polis, etc. En épocas medievales también había una supeditación de la asignación de recursos a los intereses básicamente de aquellos que dominaban la tierra, que era medio fundamental de subsistencia y de desarrollo económico. En ese sentido, era claro en épocas precedentes al capitalismo para qué estaba hecho, para qué servía la asignación de recursos. Es decir, los fines estaban más o menos establecidos. Si bien había relaciones de dominación, si bien había relaciones de explotación, era más o menos evidente a qué se tenían que asignar los recursos, con qué límite, con qué fin, de qué manera, etc. La peculiaridad del capitalismo, creo yo, es que dio una serie de condiciones, principalmente jurídicas, en las que esa asignación de recursos materiales se independiza de la acción concreta de las personas. Es decir, ya en el capitalismo no se asignan bienes materiales a un determinado fin humano respecto de, por ejemplo, el mantenimiento de la casa, de los ciclos naturales, sino que es simplemente la asignación por la asignación. Es simplemente la acumulación por la acumulación, como lo remarcaron los profesores. No hay nada, no hay un control consciente de las personas imbuidas en ese sistema que lo delimite, lo encauce, aunque hay intentos, aunque existe la política, no lo hay de manera clara, sino que el principio de, como lo decía el profesor Larriaga, acumulación de mercancía o la valorización del valor, como lo decía el profesor Castro, son principios abstractos, es decir, que median y que definen qué se tiene que asignar, en qué cantidad, cómo, de qué manera, etc. Entonces, yo creo que esa es fundamental la peculiaridad del capitalismo. Ahora bien, si bien tenemos la idea de un capitalismo en términos históricos como un sistema social más o menos predominante que se ha perpetuado hasta hoy, hay que también hacer la rigurosa aclaración de que también tenemos que preguntarnos qué características del capitalismo vamos a entender, porque el capitalismo, si algo tiene peculiar y algo que es muy valioso para él mismo, es que sabe mutar, que sabe adaptarse a distintas circunstancias, que sabe cambiar dependiendo del contexto político, dependiendo del contexto antropológico, dependiendo del contexto incluso económico mismo. Es decir, tiene una capacidad de readaptación, y en ese sentido, a lo largo de los años en los que el capitalismo se ha constituido como el sistema dominante,
ha mutado en peculiaridades, en características que también se tienen que analizar de una manera concreta si se quiere entender qué es exactamente en cada época histórica, en cada momento concreto, en cada lugar concreto, lo que es el capitalismo.